Esa noche, todo dentro de mí se rompió. Podía escuchar el sonido de la traición destrozando cada recuerdo que tenía de Lidia, los planes, las sonrisas, las promesas de amor. Todo se vino abajo ahí, en medio del ruido ensordecedor de la música y las risas despreocupadas de nuestros amigos en común. Fue un detalle insignificante lo que me hizo darme cuenta, la manera en que lo miraba. No era una mirada cualquiera, y definitivamente no era una mirada dirigida a un simple conocido. Ya la conocía demasiado bien para ignorar lo que vi. El hombre, de más de 50 años, tenía una postura segura, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Mis instintos gritaban, pero mi mente se negaba a aceptarlo. Intenté convencerme de que estaba exagerando, de que mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando los vi salir juntos, un escalofrío recorrió mi espalda. La certeza de lo que eso significaba se arraigó en mí. La noche pasó en un torbellino. Dormí poco, si es que dormí, y desperté con la angustia ahogándome el pecho. Necesitaba saber la verdad. No podía vivir en la duda. A la mañana siguiente, mientras Lidia dormía a mi lado, respiré hondo y tomé su celular. Mis manos temblaban. Sabía que lo que estaba a punto de hacer estaba mal, pero algo dentro de mí me decía que la peor traición ya había sido cometida. La pantalla se iluminó y, en cuestión de segundos, lo vi todo. Los mensajes estaban ahí, descarados, llenos de palabras asquerosas y un intercambio de insultos que parecían usar como un juego de seducción. Mi estómago se revolvió. Lo que leía ahí mató cualquier esperanza que aún me quedaba. Ella no solo me había traicionado, sino que lo hizo de una manera que se burlaba de todo lo que yo significaba para ella. Mi nombre aparecía en las conversaciones, siempre envuelto en sarcasmo, como si yo fuera un idiota. Cuando despertó, supo de inmediato que algo andaba mal. Yo no lo oculté. La miré a los ojos y solo dije una frase. Se acabó. Suplicó. Lloró. Me pidió perdón. Pero ya no había nada más que pudiera decir. Yo ya había visto todo lo que necesitaba. En ese momento, algo dentro de mí cambió. El dolor fue reemplazado por una frialdad inesperada. Si Lidia y su familia siempre me habían mirado por encima del hombro, como si fueran mejores que yo, era hora de demostrarles que no todo se resolvía con arrogancia. Y fue ahí cuando la idea de la venganza empezó a tomar forma. Si te gustan estas historias, deja tu like, suscríbete al canal para no perderte ninguna y activa las notificaciones. Hay videos nuevos todos los días. Comparte tu opinión en los comentarios. Tu participación hace toda la diferencia. Los días siguientes fueron un verdadero infierno. Intentaba seguir con mi rutina, pero todo parecía estar impregnado de una rabia que no me dejaba respirar. Despertaba y lo primero que venía a mi mente era la imagen de Lidia en los brazos de aquel hombre. Comía y sentía un sabor amargo en la boca. Incluso dormir se había convertido en un desafío, porque mi mente insistía en reproducir aquellos mensajes asquerosos que encontré en su celular. Las súplicas de Lidia continuaron por días. Mensajes, llamadas, amigos en común pidiéndome que reconsiderara. Pero no había nada que reconsiderar. La amaba, o al menos creía que la amaba, pero ningún amor sobrevive a una traición como esa. El problema era que simplemente terminar no parecía suficiente. Aún me sentía injustamente tratado, humillado. Pasé 3 años de mi vida a su lado, construyendo algo que, al final, no era más que una ilusión. Me preguntaba, ¿por qué lo hizo? ¿Fue por falta de amor? ¿Fui un idiota por no darme cuenta de las señales antes? Mi mente oscilaba entre la tristeza y el odio. Y fue en medio de ese torbellino cuando un pensamiento comenzó a tomar fuerza dentro de mí. ¿Y si hiciera algo para que ella sintiera, aunque fuera un poco, el mismo dolor que yo estaba sintiendo? Fue entonces cuando empecé a pensar en su familia. Desde que comencé a salir con Lidia, siempre noté que sus padres me miraban con desprecio. Eran una pareja arrogante, que disfrutaba aparentar un estilo de vida que, en realidad, no podían permitirse. Yo nunca fui pobre, pero para ellos siempre fui alguien inferior. Y lo más irónico, ellos mismos escondían sus propios secretos sucios. Sabía, por ejemplo, que su casa estaba conectada a un gato de luz. El padre de Lidia se jactaba de no pagar cuentas exorbitantes, pero la verdad era que robaba electricidad descaradamente. No era solo un pequeño desvío, era un fraude tan grande que les permitía tener aire acondicionado en 3 habitaciones al mismo tiempo sin preocuparse por la factura. Y luego estaba otra cosa. Durante los años que pasé yendo a su casa, siempre me incomodó la forma en que trataban a los animales. Su padre tenía varias especies en casa, tortugas,
aves raras, incluso una guacamaya. Todo ilegal. Y lo peor, apenas cuidaban de los animales. Muchas veces los veía encerrados en jaulas sucias, recibiendo comida solo una vez al día. Lidia siempre supo que eso me molestaba, pero nunca le dio importancia. Llegué a sugerir que lleváramos alimento, que mejoráramos el espacio de los animales, pero sus padres lo tomaban como un ataque, como si insinuara que eran incapaces de cuidar su propia casa. Y fue ahí cuando nació la idea. Si siempre me trataron como un intruso, ¿por qué no mostrarles lo que pasa cuando alguien cree que está por encima de las reglas? Pasé las siguientes 2 semanas reuniendo información. Aún sin hablar con Lidia, sabía que si actuaba en el calor del momento, podía arrepentirme. Pero, a medida que pasaban los días, me di cuenta de que mi decisión ya estaba tomada. Tomé mi celular y hice la primera llamada. Quisiera denunciar un esquema de robo de electricidad. La casa está en la calle. Número. Hay una conexión clandestina activa desde hace años. La operadora me escuchó con atención y dijo que el equipo de fiscalización iría a verificar. Cuando colgué, me invadió una adrenalina extraña, una mezcla de miedo y satisfacción. Pero no me detuve ahí. Esa misma noche, hice otra denuncia. Esta vez, llamé al IVAMA. Quisiera reportar la posesión ilegal de animales silvestres en una vivienda. Tienen aves y reptiles sin permiso, en condiciones precarias. Una vez más, la persona al otro lado de la línea tomó nota de los detalles y prometió investigar. Después de eso, solo quedaba esperar. Por un momento, me pregunté si estaba yendo demasiado lejos. No solo Lidia sufriría las consecuencias, sino toda su familia. Pero, en el fondo, algo dentro de mí me decía que esto no era solo venganza. Era justicia. Solo estaba sacando a la luz lo que ellos siempre habían escondido. Y cuando llegó el día de la inspección, supe que mi decisión lo cambiaría todo para siempre. El día de la fiscalización llegó como una tormenta. No sabía exactamente cuándo aparecerían las autoridades, pero estaba seguro de que no tardarían mucho. Y cuando sucedió, fui de los primeros en enterarme. Esa tarde, mi celular vibró con mensajes de un amigo que vivía en la misma calle que Lidia. Bro, no lo vas a creer. Hay una patrulla de la policía ambiental y un equipo de la compañía eléctrica en la puerta de la casa de Lidia. Esto es un caos. Mi corazón se aceleró. Aunque lo había esperado, la confirmación me provocó un escalofrío. La venganza estaba en marcha. Corrí hacia mi coche y conduje hasta un punto discreto, donde pudiera observar desde lejos sin ser visto. La escena era un espectáculo. La empresa de energía ya había cortado el suministro de la casa y desmontado la conexión clandestina. El padre de Lidia gesticulaba furioso, discutiendo con los técnicos, pero era inútil. Sabía que no tenía salida. Más tarde, supe que la multa fue de 12,000 reales, una cantidad que, para ellos, representaba un golpe brutal. Pero eso era solo el comienzo. La verdadera bomba llegó cuando los agentes del IVAMA empezaron a registrar la casa. Encontraron todas las aves y tortugas ilegales, exactamente como las había descrito en la denuncia. Algunas estaban en condiciones pésimas, lo que solo empeoró la situación. El padre de Lidia intentó defenderse, pero lo callaron de inmediato cuando recibió la notificación de la multa, más de 25,000 reales. Y no era solo eso. Dependiendo de la evaluación de los agentes, podría enfrentar cargos criminales, incluso ir a prisión. El impacto fue inmediato. Lidia lloraba sin consuelo, su madre gritaba desesperada, y su padre, aquel hombre que siempre me miró con arrogancia, estaba destruido. Ver esa escena debería haberme dado satisfacción. Pero, para mi sorpresa, sentí un nudo en el pecho. Esperaba venganza, pero no esperaba sentir lástima. Esa noche, Lidia me llamó. Sabía que lo haría. Fuiste tú, ¿verdad? Su voz estaba cargada de odio y desesperación. Respiré hondo antes de responder. Lo que pasó fue solo la consecuencia de lo que ustedes hicieron. Ella rompió en llanto. Destruiste a mi familia. Mi papá puede ir a la cárcel. Gustavo. Hubo un momento de silencio. Podía escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea. Destruiste mi vida. Su voz salió casi como un susurro. Cerré los ojos. Por un segundo, el peso de lo que había hecho intentó alcanzarme. Pero entonces, una imagen cruzó mi mente. Los mensajes en su celular. Su nombre junto al mío, escrito con sarcasmo. La burla, el desprecio. Mi voz salió fría. Tú destruiste lo nuestro primero, Lidia. Y colgué.
Pero aquello estaba lejos de haber terminado. En los días siguientes, las consecuencias de mi denuncia comenzaron a extenderse. La noticia del robo de electricidad corrió rápido por el barrio, y la familia de Lidia se convirtió en el tema de todas las habladurías. Nadie soporta a quien roba luz, especialmente en un barrio de clase media, donde la gente paga sus cuentas con esfuerzo. Pero lo peor fue el escándalo de los animales ilegales. La multa fue enorme, pero el verdadero golpe vino cuando el padre de Lidia empezó a ser investigado por crimen ambiental. Supe que tuvo que contratar un abogado y que existía la posibilidad de que enfrentara cargos criminales. Estaban en una crisis financiera brutal. Perdieron dinero, perdieron respeto, perdieron seguridad. Y Lidia desapareció de las redes sociales. Se esfumó. Nuestros amigos en común decían que estaba en depresión, completamente destrozada, que no hablaba con nadie. Y fue ahí cuando, por primera vez, la duda me golpeó de verdad. ¿Fui demasiado lejos? Quería justicia. Quería que pagaran por lo que hicieron. Pero ahora, ya no estaba seguro de si el dolor dentro de mí realmente estaba desapareciendo. Pasé días pensando, intentando entender si lo que hice estuvo bien o si simplemente me había convertido en algo peor. Y entonces, recibí un mensaje de un número desconocido. Espero que estés satisfecho, porque esta historia aún no ha terminado. Recibir aquel mensaje anónimo hizo que mi estómago se revolviera. Espero que estés satisfecho, porque esta historia aún no ha terminado. Me quedé mirando la pantalla del celular, sintiendo como mi corazón se aceleraba. ¿Quién me había enviado eso? ¿Lidia? ¿Su padre? ¿Algún amigo suyo intentando asustarme? Lo peor era que no sabía qué esperar. Hasta ahora, todo lo que había hecho era atacar. Pero ese mensaje parecía una amenaza. En los días siguientes, empecé a notar que algo no estaba bien. Algunas personas de mi círculo social comenzaron a actuar de forma diferente conmigo. Amigos en común que antes estaban de mi lado empezaron a evitarme. Incluso en el trabajo, noté que algunos compañeros me miraban de otra manera. Fue entonces cuando un amigo me envió una captura de pantalla de una publicación en Facebook. Era un texto enorme, escrito por Lidia. En él, contaba su versión de la historia, pero no era la verdad. Decía que nuestra ruptura fue tóxica, que yo siempre había sido posesivo y que, después de terminar, la perseguí durante semanas. Afirmaba que invadí su privacidad, que la humillé y, al final, que jugué sucio para destruir a su familia, arruinando la vida de todos. Se hacía la víctima, y lo peor, la gente le creyó. Los comentarios estaban llenos de apoyo hacia ella. Personas que conocía compartían la publicación, diciendo cosas como nadie merece pasar por esto y fuerza, Lidia, este tipo de hombre es peligroso. Mi sangre hirvió. Ella me traicionó. Ella destruyó todo lo que teníamos. Ella se burló de mí. ¿Y ahora yo era el villano? Agarré el celular y comencé a escribir una respuesta. Iba a exponer la verdad. Publicaría las pruebas. Contaría todo. Mostraría los asquerosos mensajes que intercambiaba con su amante. Pero entonces me detuve. Algo dentro de mí me dijo que respirara hondo, para pensar, ¿qué ganaría con esto? ¿Más peleas? ¿Más exposición? ¿Qué era lo que realmente quería? Yo ya había conseguido lo que quería. La traición fue vengada. Su familia estaba en ruinas. Si seguía adelante con esto, solo me hundiría junto con ellos. Entonces, hice algo inesperado. Eliminé todas mis redes sociales. Bloqueé a Lidia, a nuestros amigos en común, a cualquiera que pudiera traer ese caos a mi vida. Y decidí seguir adelante. Pero el destino aún no había terminado conmigo. 3 meses después, las cosas empezaron a calmarse. Sin redes sociales, sin contacto con el pasado, mi vida se sentía más ligera. Hasta que, un día, mientras estaba en una cafetería, alguien se acercó. Era el padre de Lidia. Mi cuerpo se tensó. No sabía qué esperar. Me odiaba. Yo arruiné su vida. Pero, para mi sorpresa, no parecía enojado. Al contrario, parecía derrotado. Necesitamos hablar. Su voz era áspera, cansada. Lo miré con desconfianza. Pero, en el fondo, algo dentro de mí quería escuchar lo que tenía que decir. Se sentó frente a mí, suspiró profundamente y me miró a los ojos. Sabes, durante mucho tiempo, pensé que no eras lo suficientemente bueno para mi hija. Permanecí en silencio, simplemente escuchando. Pero ahora me doy cuenta de que, quizás, era al revés. Mi expresión debió delatar mi sorpresa, porque él dejó escapar una risa amarga.
La traición fue la menor de las mentiras que te contó. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Me miró fijamente por un largo momento antes de responder. El hombre con quien Lidia te engañó no era solo un amante. Mi corazón golpeó con fuerza en mi pecho. Era su jefe. Mi mente empezó a conectar los puntos. ¿Estás diciendo que? Él asintió. No estaba con él por amor. Estaba con él por interés. Él la ayudó a crecer en la empresa. Le consiguió ascensos. Sentí un nudo en el estómago. Todo este tiempo, ¿se trataba de eso? Pero lo peor aún estaba por venir. El padre de Lidia suspiró. Y ahora que pasó toda la confusión, ¿sabes qué pasó? La dejó. Mi boca se secó. ¿Cómo que la dejó? Él soltó una sonrisa irónica. Le sirvió mientras le fue conveniente. Pero después de que tú hiciste que todo se viniera abajo, se convirtió en un problema para él. Simplemente siguió con su vida. Me quedé en silencio por un momento, intentando procesar todo. Entonces, ella destruyó nuestra relación, me engañó, ayudó a arruinar a su propia familia, y al final fue descartada. Él asintió. Está sola, sin él, sin trabajo, sin la mayoría de sus amigos, y sin ti. No sabía qué sentir. ¿Y por qué me estás contando esto? Su mirada se volvió seria. Porque quiero que entiendas que, al final, no fuiste tú quien destruyó su vida. Hizo una pausa, respiró hondo y sentenció. Ella lo hizo sola. Esa noche me quedé acostado en la cama, mirando el techo. Siempre pensé que mi venganza fue lo que arruinó la vida de Lidia. Pero ahora, viendo todo lo que pasó, entendí que ella misma acabó su propia ruina. Mi denuncia solo aceleró el proceso. Al final, el universo le cobró la deuda. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Después de aquella conversación con el padre de Lidia, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Durante meses, cargué con la culpa, el odio, la sensación de que yo era el villano. Pero, al final, la verdad era más simple de lo que imaginaba. Lidia no necesitaba de mí para arruinar su propia vida. Yo solo hice que las consecuencias llegaran más rápido. En los días siguientes, reflexioné mucho sobre todo lo que pasó. La traición, la venganza, las denuncias, la humillación pública. ¿Lo haría todo de nuevo? Sí, pero, al mismo tiempo, aprendí algo importante. La venganza no trae paz. Pensé que, al destruir la estructura que sostenía a Lidia y su familia, me sentiría satisfecho. Pero la verdad era que, incluso después de verlos desmoronarse, seguía sintiendo un vacío. La verdadera liberación solo llegó cuando entendí que lo que pasó ya no me define. Lidia ahora era solo un recuerdo lejano. Lo único que me quedaba era el futuro. 6 meses después, mi vida había cambiado por completo. Me mudé de ciudad, conseguí un nuevo trabajo y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente libre. El pasado parecía otra vida, una película lejana que podía ver sin sentir nada. Hasta que, un día, mientras caminaba por una plaza, escuché una voz familiar detrás de mí. Gustavo. Me quedé helado por un segundo antes de darme la vuelta. Era Lidia. Estaba diferente, más delgada, con ojeras profundas y una mirada agotada. No sabía qué decir. Ella me sonrió, con tristeza. ¿Puedo sentarme? Asentí y nos sentamos en un banco cercano. El silencio era pesado. Finalmente, ella habló. Tú ganaste. Fruncí el ceño. No era una competencia, Lidia. Suspiró, mirando al frente. Lo sé, pero, si lo hubiera sido, tú habrías ganado. No respondí. Solo esperé. Ella bajó la cabeza. Quería decir que lo siento. No solo por la traición. Por todo. Por la forma en que te traté. Por la forma en que mi familia te trató. No merecías nada de eso. No sabía qué sentir. Durante meses, deseé escuchar esas palabras. Pero ahora que las decía, ya no parecían importar. Me miró, y por primera vez vi sinceridad en sus ojos. Me arrepentí, Gustavo. Pero ahora ya es demasiado tarde, ¿no? Solté una risa leve, negando con la cabeza. Lidia, tú tomaste tus decisiones, y yo tomé las mías. Ella respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. Solo quería que supieras que, al final, realmente te amé. De verdad, solo fui una idiota. Me quedé en silencio por un momento y luego asentí. Yo también te amé, pero el amor no sobrevive a todo. Ella sonrió con tristeza y se puso de pie. Adiós, Gustavo. Adiós, Lidia.
La vi alejarse, observando hasta que desapareció entre la multitud. No sentí rabia, ni alegría, solo paz. Finalmente, todo había terminado, y yo estaba listo para seguir adelante. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete y activa las notificaciones para más historias como esta. Suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta. Y, por supuesto, comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas.